Hechos capítulo 1, versículo 24 al 25. Dice así: Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Esta es la oración que vamos a descubrir el día de hoy dentro de nuestra serie Descubre la oración bíblica, que estamos grabando aquí en la sinagoga Bet Yeshua del Parque Histórico Descubre la Biblia. Acompáñame al contexto para descubrir el contenido de esta oración y las lecciones que vamos a aprender de ella. El contexto se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 12 al 26. Acompáñame. Ya estamos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 12. Vamos a comenzar a leer desde aquí hasta donde se encuentra la oración del día de hoy. Dice así: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Volvieron del momento en que se reunieron con Yeshua después de la resurrección, y Yeshua fue llevado al cielo, y entonces vuelven aquí los discípulos, y aquí es donde ya comienza el ministerio apostólico. Aquí ya no tienen a su maestro con ellos. A partir de este momento, ellos van a tener que tomar sus decisiones, ser dirigidos por lo que ellos consideran que es lo correcto, después de haber estado siendo discipulados por alrededor de 3 años. Y dice: y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Yeshua, y con sus hermanos. Esta es la última mención de María, la madre de Yeshua. No volvemos a ver en el libro de los Hechos ninguna otra mención de ella. Esto muestra que en realidad en la iglesia primitiva María no tuvo ningún rol de liderazgo ni de autoridad, ni los apóstoles ni nadie oraba hacia ella. Eso fue una doctrina que se desarrolló siglos después. Pero bueno, pues vamos a enfocarnos en lo que vamos a aprender de la oración que aparece en este pasaje. Y lo que estamos viendo aquí es que dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Yeshua, y con sus hermanos. Las principales actividades apostólicas eran la oración y el estudio de la palabra, como lo podemos también corroborar en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces ellos no se podían estar distrayendo con conflictos ahí de la comunidad. Ellos tenían que estar enfocados al estudio de la palabra de Dios. Y dicen: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa era la actividad prioritaria para los discípulos: la oración, el ministerio de la palabra. Y la oración se basaba en la palabra. O sea, su manera de orar pues no tanto eran como oraciones espontáneas, no que tenga nada de malo orar espontáneamente, también tiene su lugar orar de manera espontánea, pero como veremos en este pasaje, el contenido de sus oraciones eran la palabra. Esa era la manera en que ellos oraban. Ellos oraban salmos, pasajes de las escrituras. Ellos se memorizaban. Dentro de la cultura del pueblo de Israel está el memorizarse salmos, memorizarse textos de la escritura, y la vida de oración del judío es simplemente recitar esos pasajes de la escritura. Así que oración y ministerio de la palabra están juntos, van conectados. Y el énfasis, como les digo, de las reuniones era la oración, y aún sigue siendo así en las sinagogas. La predicación cristiana sigue más los modelos de oratoria de los filósofos griegos. O sea, el culto cristiano fue siendo influido por la filosofía griega, por los oradores griegos, y pues se convirtió más en una exposición que en un tiempo de oración basado en las escrituras. Entonces, bien nos haría cada vez retomar, volver a las prácticas originales de la iglesia primitiva.
Así que, bueno, pues dice, ahí todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Yeshua y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Yeshua, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Yeshua entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a Yosef llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y bueno, pues aquí esta es una elección controversial. Aún entre los comentaristas actuales hay controversia sobre este sustituto de Judas. Algunos piensan que fue precipitado, que Yeshua ya tenía elegido al que sería el apóstol Pablo. Otros dicen que fue correcta la designación de Matías. Y bueno, pues aquí hay tres razones por las cuales los apóstoles consideran sustituir a Judas de inmediato. Número 1, su interpretación profética de los Salmos 69:25 y Salmos 109:8. Es el texto que justo mencionó Pedro, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Y el Salmo 109, versículo 8, que dice, sean sus días pocos, tome otro su oficio. No podríamos interpretar estos textos de los Salmos, que en su contexto pues digamos que eran bajo unas circunstancias muy específicas que estaba viviendo el rey David, pero esta interpretación y esta conexión que hace Pedro con respecto a Judas, pues es una conexión que no conoceríamos si no estuviera escrita aquí en el libro de los Hechos. Así que fue el Espíritu de Dios el que le reveló a Pedro que eso que había escrito el rey David tenía conexión con lo que está pasando ahí con Judas. Así que, bueno, por eso es que al estar orando, y como les decía, su vida de oración era a través de recitar textos, principalmente de los Salmos, pues seguramente en esos tiempos de oración en los que ellos estaban perseverando, pues le vino ese pasaje a Pedro, quizás estaban recitando estos salmos como sus oraciones diarias, y fue ahí cuando él conectó esos versículos específicos y se los aplicó a Judas, y por eso, basado en la palabra, él consideró necesario sustituir a Judas. La segunda razón es que tenía que haber un testigo del ministerio de Yeshua, desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. Y aquí Pablo no calificaría, ya que no estuvo presente en eso. Y número 3, tienen que mantener el número 12 de Mateo 19:28. Si leemos Mateo 19:28, Yeshua les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por eso fueron 12 apóstoles. Aquí con este texto probamos que ni Yeshua ni los apóstoles tenían en mente crear el cristianismo como una religión separada de Israel. Por eso están reunidos alrededor de 120, número de miembros de un cuerpo legislativo judío. En la mente de los apóstoles, ellos estaban comenzando la restauración del reino de Israel, Sucat David, levantando el tabernáculo caído de David. Eso es lo que ellos tenían en la mente. Ellos no tenían para nada el plan de crear la iglesia católica, romana, ni todas las demás denominaciones. Hechos 1:6, le preguntaron a Yeshua, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Se dan cuenta? Ellos era lo que tenían en mente, la restauración del reino de Israel. Hechos 15, versículo 15 al 17, dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas en el concilio de Jerusalén. Jacob, que es el que toma ahí la decisión, Jacobo, el que preside ahí en el concilio de Jerusalén,
dice que el que los gentiles estaban llegando y estaban siendo parte de esta comunidad de creyentes concordaba con las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Así que en la mente de los apóstoles no estaba crear la iglesia católica, como les digo, ni la griega ortodoxa, ni más de 40,000 denominaciones protestantes. Así que cuando Yeshua regrese, acabarán las denominaciones y solo será Israel el pueblo elegido y una multitud de naciones que se injerten a este pueblo de Israel, presentando a Efraín, hijo de Yosef, y sin duda instruidos por el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo. Y bueno, pues aquí ellos siguen este proceso, eso es lo que ellos tenían en mente, por eso ellos consideraron necesario sustituir a Judas y señalaron a dos, a Yosef, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y aquí cierra el contexto de la oración que estamos analizando, descubriendo el día de hoy. Orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Los discípulos podían saber quién llenaba los primeros requisitos de haber sido testigo del ministerio de Yeshua desde el bautismo de Juan y después la resurrección. También podían ver las apariencias, las obras externas, pero solo Dios conocía los pensamientos y la vida de oración de los prospectos y la meditación en la palabra, lo cual era esencial para la elección. El hombre de Dios tiene que ser un hombre de oración y de la palabra. ¿Cuáles son las lecciones a aprender de los primeros discípulos? Bueno, número 1, mantener el enfoque de la restauración de Israel y la dinastía de David, y no hacer nuestros propios reinos como Absalón. Por eso a nivel de ministerio nos llamamos Amishab. Descubrir la Biblia no es el fin, es el medio para revelar el misterio de nuestra identidad como Amishab. Mi pueblo regresa. Solo seguimos el ejemplo de los apóstoles de enfocarnos en la restauración de Israel y Sucat David, el tabernáculo caído de David que ha de ser levantado en los últimos tiempos. Número 2, perseverar en la oración, lectura de la palabra principalmente, o sea, la oración, recitando salmos, memorizando salmos, leyendo salmos. Es de ahí que obtuvo Pedro la inspiración y guianza para sustituir a Judas y saber qué hacer después de la resurrección de Yeshua. Nota final, también para aprender, para reflexionar. Echar suertes, como ellos lo hicieron acá, quizás copiando el método del Urim y Tumim, unas piedrecitas que usaba el sumo sacerdote, no se vuelve a mencionar en el libro de los Hechos para conocer la voluntad de Dios, ya que después de Pentecostés la instrucción divina fue escrita en su corazón y ya no tendrían que usar estos métodos. El problema de echar suertes o presentarle opciones limitadas a Dios es que Él no tiene límites. No podemos limitar a Dios como ellos. Ellos en ese momento dijeron: Señor, muéstranos a quién has escogido y te vamos a dar dos opciones, Señor. Te vamos a dar la opción de José o Matías, que estos son los que nosotros conocemos, los que tenemos acá, pero pues hay un problema en decir: Señor, ¿a cuál eliges de estos dos? Es un problema, ¿por qué? Porque estamos limitando a Dios a los que nosotros conocemos. Pero nuestro Dios es un Dios sin límites. Nuestro Dios es un Dios ilimitado. Él tiene recursos, personas ilimitadas. Entonces es un problema cuando oramos y le decimos: Señor, pues mira, resuelve el problema de esta manera o de esta otra. O Señor, ¿con quién me caso? ¿Con fulanito, fulanito, fulanita, fulanita? ¿Con quién me caso? Y hay un problema ahí a la hora de elegir y nada más le presentamos a Dios las opciones que no son familiares, que conocemos, pero no consideramos que los pensamientos de Dios, los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Y aquí
cabe la posibilidad de que pues ellos están presentando estas dos opciones y eligen a Matías, de quien después ya no volvemos a saber nada. Ya no se volvió a saber nada de Matías, y puede ser que Dios tenía un as bajo la manga y tenía ahí nada menos que al apóstol Pablo. Y bueno, es por eso que tenemos que aprender a no estar echando volados. Las opciones de Dios no son solo águila, fulanito o fulanita. Dios tiene una alternativa interminable, ilimitada, de combinaciones de colores, de combinaciones de alternativas en las cuales ni siquiera nosotros habíamos pensado. Hay un ejemplo similar en Números capítulo 11, versículo 21 al 23, cuando Dios le dice a Moisés que les va a dar carne en el desierto. Y entonces Moisés dijo, pero ¿cómo vas a lograr, Dios, darle carne a todo este pueblo en el desierto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Y vean las opciones que le pone Moisés. Moisés le dice, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Estas son las dos opciones lógicas que pensó Moisés. A ver, Señor, ¿cómo les vas a dar carne a toda esta multitud de más de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, más todas las multitudes que se nos unieron de egipcios? O sea, ¿de dónde vas a sacar carne, Señor? ¿Cómo? Las ovejas, los bueyes, el ganado que tenemos, o todos los peces del mar, ¿cómo le vas a hacer? Y bueno, ese es el problema. Ese es el problema de nuestros recursos limitados, nuestros pensamientos limitados para un Dios ilimitado. Y fíjense la respuesta divina. Entonces el Señor respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano del Señor? ¿Acaso se ha cortado la mano del Señor? ¿Acaso nada más yo tengo de opción a Matías y a José? ¿Acaso no tengo una multitud incontable como las estrellas de quien yo puedo elegir? ¿Acaso no yo tengo todos los recursos a mi disposición? ¿Acaso se ha cortado la mano del Señor? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Dios hizo algo sobrenatural, trajo unas codornices, algo que jamás se hubiera imaginado Moisés que iba a suceder. Y bueno, pues recordemos este pasaje. Cada vez que oremos, no limitemos a Dios, no le pongamos plan A, plan B. No, digamos, Señor, tú tienes todos los recursos ilimitados. Tú tienes a todas las personas ilimitadas. Jóvenes, escuchen esto. Hay hijos y todos los que saben a qué me estoy refiriendo. Cuando tú pienses, ¿con quién me voy a casar? Y que nada más pienses en fulanito o fulanita y tengas ahí unas cuantas opciones que puedes contar con tu mano. Recuerda que la mano del Señor no se ha cortado y Él tiene a todas las personas que forman parte de su reino, que serán incontables para cumplir sus propósitos. Así que no volvamos a limitar a Dios con nuestras suertes, con nuestras ideas. Por supuesto, basémonos en su palabra. Por supuesto, seamos personas de oración, pero confiemos en que Dios siempre va a tener la mejor respuesta para todas nuestras necesidades. Él edifica a su pueblo. Vamos a orar. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. No más estos dos. Muestra, Señor, a quien tú quieras, de toda la multitud que tienes, muestra a quien tienes tú, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Señor, gracias por la lección del día de hoy. Gracias, Señor, por este ejemplo de tus primeros discípulos, por el ejemplo de perseverar en la palabra, en la oración, de darle a eso la más alta prioridad, Señor, de buscar tu reino, tu justicia, de buscar levantar el tabernáculo caído de David, Señor, y tener eso en su mente y en su corazón. Y, Señor, sabemos que tú todo lo usas para bien, y esta historia también aparece ahí, y muchas historias aparecen en la Biblia para instruirnos y para recordar que tus recursos son ilimitados, Señor. Líbranos de precipitarnos, líbranos de hacer las cosas según nuestros pensamientos. Ayúdanos a esperar en ti y a recordar que eres tú quien edifica a tu pueblo, eres tú quien añade. Y, Señor, que
Simplemente confiemos en que tu mano nunca se ha cortado ni se acortará para bendecir a tus elegidos. En el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Mi Señor, confieso que ante ti completo estoy, mas sin ti me perderé. Guía tú mi corazón. Te necesito, te necesito. Cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Cuando el pecado abundó, tu gracia abunda mucho más. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Te necesito, te necesito. Cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Enséñame a alabarte, Dios, para no caer en tentación. Cuando ya no puede estar de pie, ante ti me postraré. Cuando ya no puede estar de pie, Cristo mi esperanza es. Te necesito, te necesito. Cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Te necesito, te necesito. Cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito.